El cenote de las ánimas, por el lector insomne, el lector que nunca duerme. En lo profundo de la selva yucateca, donde los caminos se pierden y la naturaleza reclama todo lo que el tiempo abandona, se oculta un lugar envuelto en oscuridad y leyendas. El cenote de las ánimas. Los antiguos mayas lo conocían como un portal al Xibalba, el inframundo, un espacio sagrado donde se ofrecían sacrificios humanos para apaciguar a los dioses. Pero con los siglos, las ofrendas dejaron de ser suficientes y el lugar se llenó de desesperación y rabia. Los que cruzaban su umbral oían voces, los que miraban sus aguas nunca regresaban. Las leyendas hablaban de la Eshtabai, un espíritu que habitaba las profundidades. Antes de su muerte había sido una mujer injustamente acusada de brujería. La traición de su pueblo la llevó a un destino trágico. Fue entregada como sacrificio, arrojada viva al cenote. Su rabia y sufrimiento transformaron su esencia, convirtiéndola en una entidad despiadada que se alimenta de almas, arrastrando a quienes caen bajo el hechizo de su canto. Ariadna, una joven arqueóloga conocida por su tenacidad, estaba obsesionada con las antiguas leyendas mayas cuando escuchó sobre el cenote de las ánimas. Lo consideró el hallazgo que definiría su carrera. Los aldeanos del pequeño pueblo cercano la previnieron. Hay lugares que no deben ser encontrados, pero para Ariadna, las advertencias eran simples supersticiones. Armada con un equipo de exploración y una determinación inquebrantable, se adentró en la selva. La humedad y los sonidos de la fauna la rodearon como un manto opresivo. Con cada paso, las advertencias que ignoró parecían cobrar peso. Sentía el aire más denso, los árboles más cerrados, como si la selva misma tratara de ocultar algo. Tras horas de búsqueda lo encontró, en un claro dominado por un silencio sepulcral. El cenote se extendía ante ella como un abismo interminable. El agua negra parecía absorber toda la luz y el aire frío que emanaba hacía que la piel se le erizara. Alrededor del cenote había figuras de piedra talladas con posturas de angustia, con expresiones tan vivas que parecía que gritarían en cualquier momento. Una inscripción apenas legible decía: "No perturbes a las ánimas o te convertirás en una de ellas". Ariadna ignoró el aviso. Preparó su equipo y comenzó el descenso. Mientras bajaba, notó marcas talladas en las paredes del cenote, símbolos que describían sacrificios, pero también advertencias.
Cuando tocó el suelo, encendió su linterna y exploró. El eco de sus pasos parecía no tener fin. Encontró una plataforma sumergida, con restos óseos, adornados de jade y oro, corroídos por el tiempo. Entonces escuchó el murmullo. Era un sonido suave, casi como el roce del viento entre las hojas. Pero no había viento. El murmullo creció, convirtiéndose en un susurro. La voz parecía femenina, pero cada palabra estaba llena de dolor y desesperación. Ariadna giró, apuntando con su linterna, pero no vio nada. El agua empezó a moverse. Una figura emergió lentamente. Su cuerpo era pálido y traslúcido, como si hubiera sido arrancado del mundo de los vivos. Su rostro era bello y aterrador a la vez, con ojos vacíos que brillaban con una luz espectral. Pero lo más inquietante era su cabello, que se movía como serpientes negras en el aire. Era la Ixtabay. El miedo paralizó a Ariadna, mientras el canto de la Ixtabay llenaba el cenote. Un sonido hipnótico que invadía su mente. Intentó huir, pero sus piernas se negaron a obedecerle. De repente, unas manos huesudas salieron del agua y la atraparon, tirando de ella con una fuerza sobrehumana. Luchó, pero cada movimiento solo la hundía más en las profundidades. Mientras la Ixtabay se acercaba, Ariadna vio los rostros de las víctimas atrapadas en el agua, sus expresiones congeladas en un grito eterno. Finalmente, el agua la envolvió y todo se volvió oscuridad. Tras la desaparición de Ariadna, los aldeanos comenzaron a notar cambios. Las noches se llenaron de extraños lamentos que venían de la selva. Un canto femenino resonaba entre los árboles, atrayendo a quienes tenían la desgracia de escucharlo. Algunos curiosos desaparecieron al seguir la voz. Otros regresaron, pero no eran los mismos. Sus ojos vacíos y carentes de vida parecían ver algo que nadie más podía percibir. Se quedaban horas murmurando palabras incomprensibles hasta que, un día, simplemente desaparecían. El más joven de los desaparecidos fue Diego, un aprendiz de chamán que había escuchado el canto mientras recogía hierbas en las afueras del pueblo. Aunque intentaron detenerlo, Diego se adentró en la selva, prometiendo que encontraría el cenote y liberaría a los perdidos. Jamás regresó. Los aldeanos aterrados comenzaron a abandonar el pueblo. Pero incluso en la distancia, algunos aseguraron escuchar el canto del cenote en sus sueños. Una llamada que no podían ignorar. El cenote de las ánimas permanece oculto en la selva, protegido por el tiempo y por un terror indescriptible. Los pocos que se aventuran demasiado cerca
describen una sensación de ser observados, de ser seguidos. Algunos juran haber visto figuras entre los árboles, sombras de lo que alguna vez fueron humanos. Otros sienten un frío inexplicable, como si algo intentara tocarles el alma. Lo más aterrador del asunto son los susurros, voces que vienen de todas direcciones y que parecen susurrar un solo mensaje: únete a nosotros. Se dice que el cenote nunca se sacia, que las almas atrapadas en sus aguas están condenadas a perpetuar el ciclo, llamando a nuevas víctimas. Y la Eshtabai, su guardiana, espera pacientemente, sabiendo que siempre habrá alguien lo suficientemente imprudente como para acercarse. Si alguna vez te encuentras en la selva de Yucatán y escuchas un canto lejano, recuerda, no sigas la voz, no mires atrás. Corre, porque si no lo haces, te convertirás en otro susurro perdido en el cenote de las ánimas. Espero que esta historia haya sido de su agrado. Si fue así, deja tu like y suscríbete activando las notificaciones. Muchas gracias. Las lecturas del insomne, el lector que nunca duerme.